Bueno, han visto que ha cambiado un poquillo la liturgia el día de hoy, ¿verdad? Porque tenemos un culto diferente. Primeramente vamos a desarrollar la enseñanza que veníamos trayendo. Hoy es la tercera parte, que iniciamos con la vida de Saúl, hablando del remordimiento. ¿Se acuerdan todos? Hablamos del remordimiento y hablamos de cómo el remordimiento no nos permite a nosotros restaurar nuestras vidas, sino que más bien nos va hundiendo cada vez más y cada vez más, hasta que el enemigo se aprovecha y terminamos en las manos del enemigo. Gracias. Cómo me complace ver a los niños sirviendo. Y la segunda parte fue hablando de el arrepentimiento de David y los beneficios del arrepentimiento, cómo el arrepentimiento permite que nosotros se nos restaure la vida, porque Dios es benevolente, es misericordioso, pero solo tenemos que abrir esa llave de benevolencia, no porque Él no quiera darla, sino porque exige un requisito primario, que es arrepentirnos de lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de la angustia, porque cuando hay remordimiento o hay arrepentimiento, siempre está involucrado ya sea con el ofendido o con el ofensor. Pero la angustia tiene que ver con algo que yo no hice, algo que otro está haciendo o algo que otros hicieron. Y esto es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Estoy grabando la enseñanza para que la tengamos, y después que hayamos terminado con esta enseñanza vamos a pasar a una segunda etapa del culto, donde no quiero que absolutamente nadie tenga ningún teléfono grabando, porque a veces yo sé que graban las enseñanzas desde la silla, entonces no quiero ninguna grabación en lo que respecta a lo que vamos a hablar en la segunda parte. Y iniciamos justamente con Elías y la historia de Elías. Vamos a irnos a Primera de Reyes capítulo 19, pero antes vamos a ver algunos detalles. Primera de Reyes capítulo 19. Primero, ¿qué es ansiedad? ¿O qué es angustia? Hoy vamos a hablar de la angustia. Lo que pasa es que la ansiedad y la angustia, los dos se confunden con el miedo, y ninguno de los dos es miedo, ni ansiedad ni angustia. El miedo es algo muy diferente a esto. El miedo se manifiesta ante estímulos presentes. Si yo veo que algo me va a atacar, tengo miedo. Si me voy a caer, tengo miedo. Si algo me está sucediendo, tengo miedo. Pero la ansiedad y la angustia se anticipa al miedo. La ansiedad, no me está pasando nada y estoy ansioso. Y la angustia, probablemente no me va a pasar nada y estoy angustiado. Pero las dos lo que evocan es a un peligro futuro, más que todo. Son sensaciones o emociones irracionales que tenemos nosotros cuando no lo sabemos manejar. Pero cuando usted maneja, la angustia puede ser adaptativa y puede ser útil. Déjeme explicarle esto. La angustia puede ser adaptativa y útil porque se puede adaptar al momento que estoy pasando. Puedo estar sumamente triste, puedo estar prácticamente en la lona, como estaría un boxeador, pero yo puedo manejar eso. La ansiedad no. La ansiedad es algo que yo no puedo manejar. La ansiedad me puede llevar incluso hasta quitarme la vida. Porque la ansiedad lo que hace es que va creando un sentimiento especulativo de lo que va a pasar. Y yo empiezo a hacerme mis propias ideas. Y esas propias ideas pueden ser sumamente destructivas. La angustia no. La angustia me ubica a mí en el lugar correcto y saca de mí lo que realmente soy. Eso hace la angustia. Ejemplo, si usted va a cruzar una carretera, la angustia que hace lo mantiene alerta, porque usted está viendo y ahí viene el carro, usted está angustiado de cómo cruza esa carretera, pero lo mantiene alerta, lo mantiene al punto en el cual usted no se encuentre absolutamente con un paso en falso, se caiga y lo atropella. La ansiedad no, la ansiedad lo distrae, usted está viendo para todo lado, no está viendo el peligro, sino está desenfocado. La ansiedad en forma desproporcionada paraliza al ser humano, o sea, no lo deja accionar, no lo deja hacer. La ansiedad en forma desproporcionada lo que hace es que no nos deja pensar a nosotros en la solución, sino que nosotros mismos buscamos nuestras propias soluciones y no sabemos esperar, como nos pasó en la primera prédica con Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? No supo esperar.
Nosotros tenemos que esperar la justicia de Dios, a que Dios haga lo que tiene que hacer, no lo que nosotros hacemos. Porque si no, nosotros cuando usamos nuestra justicia nos convertimos en inquisidores. ¿Qué es una persona inquisidora? Una persona que cree que por su justicia y dañando a los otros seres humanos puede hacer que el barco se enderece, y eso no es así. En cambio, Dios, que es justo, Dios que no va más allá de, y sabe más allá de que no va Dios, más allá del arrepentimiento. Llegado el arrepentimiento, el Señor deja de operar el castigo en las personas. No llegado el arrepentimiento, esto continúa y continúa hasta que Marcos 4:22 dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. Dios nos da oportunidad a nosotros, una y otra vez, de que arreglemos nuestra situación entre uno a uno, entre el ofendido y el ofensor. Cuando el ofendido y el ofensor no quieren arreglar las cosas, ¿pasa a dónde? Continúa hasta las autoridades. Entonces ya intervienen otras personas, testigos. Pero cuando la persona no quiere resolver su situación, entonces ya Dios lo expone públicamente. Y cuando hablo públicamente no estoy hablando de lo que le pasó a David en el momento. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? Que le dice: como lo que hiciste lo hiciste en privado, ahora lo voy a exponer en público. Lo aprendimos la semana pasada. Tuvo que esperar, pasó un tiempo, pero como predicó una vez el pastor Alejandro, no crea que no está pasando nada. No crea que Dios no está haciendo nada. Dios solamente está dejando correr el tiempo a ver qué vas a hacer con eso que tienes que confesar. Y si no lo confiesas, tenga la seguridad, y si cree en Dios, que Dios va a ponernos en una situación muy incómoda. ¿Lo estamos entendiendo esto? Por eso es que la ansiedad puede considerarse hasta una enfermedad tóxica y destructora. Puede llevarnos al pánico, pero la angustia, que es muy diferente, es un sentimiento que nos enseña a nosotros lo que la ansiedad no nos enseña. La ansiedad nos pone en una crisis existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Por qué llegué hasta aquí o por qué no llegué hasta aquí? Empezamos a hacernos preguntas que nosotros no podemos resolver, porque el único que tiene esa respuesta es Dios. Nadie más. Solo Dios tiene la respuesta de por qué me pasaron ciertas cosas. Pero tenga la seguridad que el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo más oscuro de nuestras vidas nos ayuda a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. No es a todo el mundo. Al que no ama a Dios, Dios lo va a tratar como lo que es, como su enemigo. Pero al que ama a Dios, que recapacita y que quiere enderezar el camino, Dios lo va a tratar como su amigo. Y yo prefiero ser amigo de Dios y no enemigo de Dios. Porque la palabra dice que cuando menospreciamos la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. La palabra dice también que si nosotros menospreciamos la sangre de Cristo, dice que caemos en una expectación de juicio. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Callarnos el pecado, callarnos lo que está pasando, no nos favorece en nada, mi hermano. Aunque pensemos que todo está tranquilo y todo está mansito. Cuando Dios decide sacarlo a la luz, lo va a sacar a la luz, muy a pesar de lo que nosotros querramos. Elías, y vamos al capítulo 19, tuvo más o menos un problema similar, lo mismo que Jesús, pero no fue ansiedad, porque la ansiedad no nos deja concentrarnos en el problema. La ansiedad nos concentra en nuestra herida, no en el problema. Y el problema yo no lo puedo resolver. ¿Quién lo puede resolver? Dios, nadie más. Yo debo de concentrarme es no en la situación que está pasando, sino en qué voy a hacer que vaya conforme al carácter de nuestro Dios, no a mi carácter. Bueno, Elías resulta que en el capítulo 19 se encuentra perseguido por la esposa de Acab, la reina Jezabel. Pero antes de abordar el capítulo 19, yo quiero poner un poquito en contexto. Había habido una sequía de 3 años y resto. El rey Acab sabía que había sido por la oración de Elías, entonces lo consideraba un enemigo. Pero lo que pasa es que lo que estaba sucediéndole al pueblo en cuanto a la sequía
no era causa de la oración de Elías, era causa del pecado del pueblo, que es muy diferente. Elías oró porque Dios lo mandó a orar, para que dejara de llover, y lo mandó a orar para que volviera a llover. Pero todo lo que estaba haciendo Elías era respondiendo a una directriz de Dios por el pecado que estaba en el pueblo. Entonces, lo que le estaba ocasionando al pueblo sus problemas de sequía y por ende problemas de alimentación en relación a todo lo que estaba pasándole al pueblo, porque no habían sembradíos en ese momento que prosperaban, no era culpa de Elías. Acab, que había tomado el reino de Omri, su padre, y había continuado con la adoración a los becerros de oro que había dejado Roboam en el momento que las tribus se separaron, 10 tribus hacia un lado y 2 tribus se quedaron, que fue la de Judá y la de Benjamín, se quedaron en Jerusalén. Las otras 10 fueron separadas y después incluso hasta dispersadas por Dios. Jeroboam había dejado un becerro, uno en Samaria y otro al norte, para ser adorados, porque él tenía miedo que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén y le quitara su reino. Entonces él vino y estableció 2 becerros de oro, los cuales Acab continuó adorando, y no solo eso, sino que levantó estatua a Astarter, o a Acera en ese momento, ¿cómo se llamaba? Permitió a Acab, siendo él de descendencia israelita, que esta mujer, nacida de un rey de Tiro, que se casó con él, dejó que esta mujer metiera dentro de la congregación adoración a los ídolos, o sea, idolatría. Él lo permitió. Llegó a tal grado que la adoración fue completamente desproporcionada, y no es que haya proporción en la adoración, sino que fue descarada. Se infectó todo Israel a escalas sin precedentes. Por lo tanto, tuvo consecuencias no solo el matrimonio de Jezabel y Acab, sino que tuvo problemas todo el pueblo también, por razón de esta adoración. No solo eso, sino que permite construir un templo a los Baales y pone a 400 sacerdotes de un lado de Acera y 400 del otro lado hacia Baal, y deja que ellos, por indicación de Jezabel, que ella lo único que hace es dirigir lo que el rey debió de haber dirigido, porque el rey no tomó la posición que le tocaba tomar, sino que la tomó ella. Se sentaban estos sacerdotes en la mesa real a comer con Jezabel, los sacerdotes de Baal. Después mataron a los profetas de Jehová, uno a uno los iban matando, y gracias a la acción de un sacerdote llamado Abdías, que escondió en cientos a un grupo de sacerdotes para protegerlos, los metió en las cuevas y los mantuvo a base de pan y de agua para que pudieran sobrevivir. Elías es enviado a hablar con Acab para que cambie esa forma de actuar, y Acab, lejos de cambiar, más bien se pone más hostil contra Elías. Entre más se le llamaba y se le decía que llamara, que volviera a los caminos de Dios, más hostil se ponía. Entonces Dios manda a hacer una prueba a Elías con los sacerdotes de los Baales. Ellos hacen una prueba, ponen un altar, mojan el altar, y los sacerdotes de los Baales empiezan a orar para que el altar tome fuego, y no toma fuego. Todo lo pueden ver allá en el capítulo 18, cuando quieran, de Primera de Reyes. Pero cuando Elías ora por el altar que él puso, cae fuego y se consume absolutamente todo, no queda absolutamente nada, porque el poder de Dios está respaldando a Elías para demostrar que la justicia de Dios está operando en ese momento. Posterior a eso, Elías mata a los sacerdotes. No él solo, él no puede luchar contra ellos solos, más las personas que lo acompañaban. Mata a esos sacerdotes de los Baales. Y Acab se va muy triste y deprimido para su casa. Y cuando llega donde Jezabel, y Jezabel le pregunta qué está pasando. Entonces Acab le dice a Jezabel lo que pasó, cómo Elías había matado a todos estos sacerdotes, y ella viene y jura por ella misma, jura que para el día siguiente, a esa misma hora, Elías iba a ser muerto. Con este contexto entramos a Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Estamos bien ubicados todos?
Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿A cuáles profetas? A los de los Baales. Verso 2. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Eso es una forma de decir que me caiga un rayo si no lo voy a hacer así. O como a veces la gente dice que se muera mi mamá si no es así. O sea, es una forma de darle un énfasis para que la otra persona entienda que lo que se está proponiendo, eso va a ser. Y que eso no lo va a dejar de hacer pase lo que pase. Si tú eres Elías y yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que hiciste con esos profetas. Recordemos que venimos de un contexto donde Elías ha orado para que no llueva. Recordemos que un contexto donde Elías había vencido el fuego de los altares por un milagro de Dios en el altar directamente. Recordemos un contexto donde él había podido matar y vencer a esos Baales. O sea, Elías tenía el conocimiento de que tenía el respaldo de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Que mañana a esta hora no haré contigo igual que hiciste con los sacerdotes. Verso 3. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba. Vamos a ir haciendo pequeñas pausas, mis hermanos. Beerseba, en ese lugar de Beerseba fue donde Jacob recibió una promesa. Allá en el capítulo 35 de Génesis se dio una lucha entre el ángel de Peniel y Jacob. Y ahí le promete Dios a Jacob que va a estar con él siempre. Que va a estar con él siempre. No importa en qué estado, en qué angustia esté, va a estar con él siempre. Ahí hay una promesa que Dios dijo: aquí voy a estar siempre. El regreso a Beerseba que hace Elías es porque en la mente de los israelitas sabía el lugar donde Dios había prometido ¿qué? Esperanza. Pero mis hermanos, nosotros podemos caer en tristeza, en angustia, incluso en ansiedad. Pero nunca, y puedes subrayar, nunca podemos perder la esperanza. Nunca. No importa lo que se vea, la esperanza no está fundamentada en mis actos, no está fundamentada en mis emociones, está fundamentada en lo que Cristo hizo. Y como es en Cristo, Dios es inmutable, no cambia. Cuando él llega a Beerseba, dice el texto que pertenece a Judá, porque pertenece a la tribu a la cual Dios le había dado los mandamientos, no solo la esperanza, sino las instrucciones de vida, y allí dejó a su criado. ¿Qué fue lo que hizo Elías en ese momento? Elías se siente amenazado, se siente asustado, sabe que lo están persiguiendo para matarlo, y lo que hace es recurrir al monte, allá al lugar donde Dios había prometido que lo iba a proteger, y deja a su criado. Y se va. Lo vamos a ver en el texto que sigue. Y se va. Eso es como cuando nosotros venimos y le damos palabra a otras personas diciendo que confía en Dios, que todo va a salir bien con Dios, que todo va a salir adelante, que Dios es justo, que Dios es perfecto, pero cuando me cae a mí la aflicción, ya para mí no es suficiente esa palabra. Entonces dejo a aquellas personas a las cuales yo les digo que confíen en Dios allá, pero yo me aparto, porque para mí no es tan poderoso como para resolverme mi problema. Le puede resolver el problema a todas las personas menos a mí. Es poderoso con todas las personas menos conmigo. Es perdonador con todas las personas menos conmigo. Es benevolente con aquellos menos conmigo. Eso fue lo que el texto me da como figura a mí. Luego dice que hizo, se fue hacia el desierto. Entonces dejo a aquellas personas allá, la protección de Dios, porque creo en Dios, creo en un Dios poderoso que puede vencer todos los males de estas personas, pero me alejo de Dios. Ese es el ir al desierto, me alejo de Dios, porque no tengo la confianza de que Dios a mí sí me pueda resolver. Y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó en un arbusto. Si usted lee a la ligera, no se da cuenta de lo que está diciendo el texto ahí. El Señor dice en el Salmo 91, ¿alguien sabe qué dice en el Salmo 91? El que habita al abrigo
de Dios morará bajo la, ¿qué? La sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y bajo sus alas estaré seguro. Pero él se aleja de esa sombra y se mete bajo un arbusto. Él deja al criado allá y se va a buscar un arbusto. Él va a buscar la solución donde no está la solución. Él va a buscar la ayuda donde no está la ayuda. Él va a buscar una sombrita para que lo haga vivir un día más y soportar un día más, cuando hay una sombra eterna que me protege a mí por toda la eternidad. Y él llega y se pone bajo el arbusto, dice, y él era su deseo, ¿qué? Morirse. Que dijo así: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Lo que Elías está reconociendo en él es que él viene arrastrando todos los pecados igual que sus padres, y dice: no soy mejor que ellos. Pero lo que no reconoce Elías en ese momento es que ese Dios que estuvo con sus padres está con él también. Y así como liberó allá, lo puede liberar a él. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 5, se acostó allí debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos tristes? ¿Nos encerramos? ¿No salimos? ¿Nos dormimos? ¿No queremos que nadie nos hable? ¿Nos escondemos? ¿Nos metemos dentro de una cápsula? Pero un ángel llegó, escuche, un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Llega el ángel y lo toca, toque a la persona que está a la par suya, toque al hombre. Así literalmente, llega y lo toca y le dice: levántese, levántese y coma. Elías miró a su alrededor. Él, donde lo tocan, observa todo a su alrededor y vio cerca de la cabecera que había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó, comió y bebió. Después se volvió a acostar. A veces hacemos eso nosotros: nos levantamos, comemos y otra vez a llorar nuestras penas. Nos levantamos, comemos y otra vez ¿a qué? A llorar nuestras penas. ¿Y qué hace la sombra pequeña? Cuando estamos bajo la sombra pequeña, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Quién es usted? Y usted no es el que profesa a Dios. Eso hace la sombra pequeña. Yo no le voy a poner a la sombra pequeña ningún nombre. Le voy a decir: aquellas personas en que nos refugiamos atacan lo que estamos sintiendo, porque no entienden lo que estamos sintiendo. Pero mis hermanos, mis bellos hermanos, no hay nadie mejor que Jesús. Y Él entiende hasta lo más mínimo de lo que usted y yo sentimos, porque Él es el varón experimentado en dolores y en quebrantos. Y experimentado, mi hermano, eso es una persona con experiencia. Y ni usted ni yo sufrimos lo que Él sufrió. Y aún así no profirió maldición contra nadie, sino más bien dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Elías se levantó, dice, verso 7. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez. ¿Sabe qué hace el ángel? Nos vuelve a hablar donde estamos. Viene otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Hermano, cuando Dios nos llama, no sé si usted ha repetido cientos y miles y millones de veces que el llamado de Dios es irrenunciable. ¿Lo han oído? O sea que si Dios te llamó, te llamó. Y no hay nada que te quite de ese camino. Nada, ni nadie, ni usted mismo. Y si el Señor le dice: levántese porque el camino es demasiado largo, le está diciendo: aliméntese porque no ha cumplido el propósito para el cual yo lo crié a usted. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
Sale de donde Dios le dijo que iba a estar con él siempre y camina hacia el monte Horeb. ¿Qué hay en el monte Horeb? En el monte Horeb dio la instrucción de vida. ¿Cómo debemos de vivir nosotros para que no caigamos en estos problemas que nos agobian en el día a día? ¿Cómo debemos de ver a Dios y cómo Dios nos ve a nosotros? Ahí está la representación en el monte Horeb. Elías sale de allá y camina hacia este otro sitio, lo que conocemos como la ley. Pero sáquese esa palabra de la ley. Ley no es para castigarnos. Dice que la ley está para castigar al infractor. Pero a los que aman a Dios, les libera de ese castigo. Lo cual implica que si yo soy una persona que amo a Dios, voy a respetar los mandamientos de Dios para evitarme mucho dolor. Y eso es lo que hace la ley, evitarme dolor, porque la ley en vez de ley se llama instrucción. Y es instrucción de vida. Al llegar, dice, entró en una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor, por favor, ponga atención a cada palabra de lo que vamos a aprender esta mañana, toda la mañana. La primera parte del estudio y la segunda parte. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo no sé si usted no logra ver compasión, amor, misericordia en esas palabras. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe lo que nosotros nos está pasando? Pero sabe que cuando nosotros confesamos lo que nos está pasando, libera nuestra alma. Ya sea porque estoy en el remordimiento y no me he arrepentido, ya sea porque estoy arrepentido y quiero restaurar las cosas, o ya sea porque otro lastimó mi alma. Pero yo necesito hablar. Si yo no hablo, yo me consumo. Si yo me consumo, mi corazón se pudre. Y si mi corazón se pudre en algún momento determinado, entonces dejo de ver a Dios y cojo para el lado contrario. Y me iría camino al infierno. Porque no abro la boca. No hablo cuando tengo que hablar. Y Dios viene una vez más y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Dios Todopoderoso, lo cual es cierto, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, lo cual es cierto, y a filo de espada han matado a los profetas, lo cual es ¿qué? Cierto. O sea, todo eso pasó. El problema es que a veces nosotros queremos tapar los ojos de lo que es cierto, y lo que es cierto, no porque lo escondamos deja de ser cierto. Yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida, lo cual es cierto. Y el Señor le dijo: sal fuera. ¿Dónde está Elías? En una cueva. ¿Dónde está Elías? En el cuarto metido. ¿Dónde está Elías? Echado sobre la cama. ¿Dónde está Elías? Con la cobija aquí encima. ¿Dónde está Elías? Llorando su pena. Sal fuera, le dice, y quédate de pie ante mí. Esto es una expresión tan maravillosa: quédate de pie ante mí. ¿Sabe qué le dijo Dios a Job? Ya usted habló, le dice: salga, póngase de pie, cíñase como hombre, porque ahora voy a hablar yo. Lo que el Señor hace con esta expresión es: ahora yo voy a decirte qué es lo que yo quiero que hagas. Usted ha venido haciendo lo que usted quiere hacer. Usted ha venido caminando por su camino. Ahora yo le voy a decir qué es lo que yo quiero que usted haga. Porque la única forma en que usted salga del bache en que está es que haga lo que yo le digo que tiene que hacer. Es la única forma. Si usted sigue haciendo lo que usted quiere hacer, lo que los demás quieren hacer, usted no va a salir de ahí, porque yo, que soy Dios, y no estoy diciendo yo, estoy hablándolo como una representación. Yo que soy Dios, dice él, en esa idea, yo que soy Dios, yo sé lo que te conviene. Yo sé que es lo mejor para ti. Confíate. Descansa en mi pensamiento. Descansa en mis caminos, porque los caminos a los hombres son caminos de muerte.
Los pensamientos de los hombres solo los llevan a la muerte, pero mis caminos, dice el Señor, esos son sin caminos de vida, de restauración. Párate delante de mí en la montaña, dice. En aquel momento pasó el Señor. Y un viento, pasa el Señor, Elías está de pie, imagínense la escena, Elías está de pie en la montaña, pasa el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña, partió las rocas ante el Señor. Un viento fuerte partió las rocas ante el Señor. ¿Sabe qué es eso? Angustia. Angustia delante de Elías, o sea, Elías sentía esa angustia, esa fuerza de ese viento que lo estaba batiendo. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo ¿qué? Un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Mis hermanos, el Señor no está en esas cosas en las cuales sus ojos están enfocados. El Señor está aquí. El Señor está en la siguiente frase, pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y al escucharlo Elías, ¿qué hizo? Se cubrió con la capa porque sabía que Dios estaba hablando. Y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Vean, mis hermanos, Dios nos confronta una y otra vez para que usted y yo abramos la boca que nos está atando, que nos está carcomiendo. Porque usted sabe que la estrategia de Satanás es el silencio. Mientras usted más calla, más grande se hace el problema. Mientras usted más guarda, más rencor tiene. Mientras usted no aborda esto, la amargura lo alcanza. Y cuando usted se dio cuenta, el problema que era de este tamaño se hizo monumental. Monumental. Un asunto que dice la Biblia que pudo haberlo arreglado entre un hermano y otro, involucró a otras personas y a otras y a otras y a otras. Él le contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a los profetas. Yo solo he quedado. Así de mal estaba Elías ahí. Así de mal estaba Elías. Estaba tan mal que él pensaba que no había nadie más defendiendo la causa de Dios que él. Él pensaba que él era el único justo que podía sacar adelante la tarea, y si lo mataban la tarea no iba a salir adelante. Y mi hermano, la obra de Dios está en las manos de Dios. La obra de Dios no está en las manos ni suyas ni mías. La obra de Dios le pertenece a Él y a su sacrificio, a nadie más. Y me andaban buscando, dice, para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: anda, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco. Vaya al desierto, vaya a la angustia, métase de ahí, porque ahí es donde yo lo voy a sacar. No es poniendo tapitas, no es poniendo curitas, es en medio de la aflicción para que usted levante los ojos y reconozca la necesidad que tiene. Entonces le dijo el Señor: anda y regresa por donde viniste, al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria. Póngale atención a esto. Vaya y consagra a Hazael. Ese hombre era el rey de toda Siria. A Jehú, que era nieto de Misni, rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola. Conságralo como profeta en lugar tuyo, le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque Dios sabe cuando ya usted no puede más. Dios sabe cuando se acabó la cuerda. Dios sabe cuando se acabó la batería. Y como la obra no es suya ni mía, Dios va a poner a una persona que saque adelante la obra. Porque la obra no se va a caer, mis hermanos y mis hermanas. La obra se va a mantener porque está cimentada en la piedra, en la roca que se llama Jesucristo.
Entonces Él se va a proveer de las personas necesarias para que la obra salga adelante. Pero dice algo muy interesante, mi hermano. Póngale atención. Verso 17. De esta manera, quien escape de la espada de Hazael, ¿a quién representaba Hazael? A las autoridades del mundo. Si alguien quiere resolver como el mundo, o si alguien quiere resolver en el mundo, y aún ahí no puede salir adelante, y se escapa de eso, porque las otras personas no quieren resolver como deben resolver, dice, y se escapa de esa autoridad del mundo, lo matará Jehú. ¿A quién representaba Jehú? A las autoridades del reino de Judá, o representa a las autoridades como la iglesia. Si no lo resuelve allá, lo resuelve acá. Y quien escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo, o sea, la autoridad de Dios. Usted puede escapar a enfrentar las consecuencias en el mundo. Puede escapar a enfrentar las consecuencias dentro del entorno de la iglesia. Pero cuando ya no hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos que enfrentar al profeta de Dios. ¿Y quién es el profeta de Dios, mis hermanos? Yo. El pastor. El Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Y sabe que cuando el Espíritu Santo interviene en su corazón y el mío para poder sacarnos eso que tenemos guardado ahí, va a doler, y mucho. No obstante, dice, no obstante, Elías, para que vea que no es un asunto suyo, esto no se sostiene en usted. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni le han besado. Besarle significa no han practicado la idolatría. Mateo 26, les pido que me acompañen. Una escena muy similar. Elías no había, mis hermanos, Elías no había hecho nada malo, había hecho lo que Dios había dicho. Pero voy a traerles no a Elías, voy a traerles a un maravilloso hombre, extraordinario, al cual yo amo como nunca amaré a nadie. Se llama Jesús. Él estaba en una situación muy similar, siendo perseguido para ser asesinado. Tenía dos opciones: correr hacia el desierto, correr de lo que tenía que enfrentar, o quedarse frente a la presencia de Dios y entender que lo que él le tocaba hacer era algo vital para el destino de toda la humanidad. Verso 36 de Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Getsemaní era un lugar donde se producían las aceitunas, y había unas prensas donde la aceituna se comprimía con cualquier cantidad hasta que se sacaba el aceite. Cuando se había sacado ese primer aceite, se apartaba y ese aceite se utilizaba para cocinar, se utilizaba para encender lámparas, se utilizaba para diferentes aspectos domésticos. Después se pasaba a una prensa más fuerte, la cual sacaba lo poco que quedaba de la estopa de la aceituna. Y ese poquito aceite que quedaba se le llama aceite extra virgen, sacado de la oliva. ¿Han usado ese aceite ustedes? Ese se usaba para ungir a las personas, para sanarlas, para lo que era sacerdocio, porque era la presión más alta que se le podía hacer al aceite para sacarle hasta lo último. Jesús está ahí porque Él va a ser presionado por la prensa de la angustia y le van a salir de su frente gotitas de sangre. Y le dice a los discípulos: quédense aquí, yo voy a ir a orar. Esperen aquí mientras yo voy a orar. Y tomando a Pedro, ¿quién es Pedro? Un hombre que la noche anterior le dijo: si todos se escandalizan, yo no, Señor. Si todos escapan, yo no, Señor. Si es necesario, yo moriré por ti, le dice. A ese Pedro lo toma, y a dos hijos de Zebedeo
¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Aquellos que estaban peleando sentarse a la derecha y a la izquierda. Yo quiero sentarme a la derecha, yo quiero sentarme a la izquierda. Señor, cuando estés allá pensando solamente en sus propios intereses. Toma a Pedro, que dice que no lo va a negar nunca, y toma a aquellos hijos que querían tener una posición importante dentro del reino, y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Comenzó cómo? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Hermano, concentre su oído a lo que yo voy a decir. Voy a repetir el texto otra vez y escuche con su corazón, con su alma, con lo más profundo. Escuche al Dios Todopoderoso encarnado en un ser humano diciendo lo que está diciendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Usted cree que Dios no entiende su tristeza? ¿Usted cree que Dios no entiende su angustia? ¿Usted cree que para Dios eso es desapercibido? ¿Usted cree que Dios no puede interiorizarse en usted y saber lo que está pasando en su alma? Pues Él lo entiende, porque su alma estaba triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí y presten atención, es básicamente lo que está diciendo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, dice, si es posible, Padre mío, si es posible. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? ¿Habrá alguna otra forma de resolver este problema? ¿Habrá alguna alternativa diferente? ¿Hay algo diferente que yo tenga que hacer para salir adelante? No había otra forma, no había otra alternativa. Era la única forma en que se podía resolver el problema. ¿Cuál era el problema? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el problema. ¿Y cuál es la solución? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Entiende por qué le pregunta esto a Pedro? Porque le dijo, hasta la muerte, si es necesario muero contigo, todos ellos te van a abandonar, pero yo no. Y le pregunta, y no pudo ni siquiera velar una hora. Hermanos, qué fácil es recetarle Biblia a todas las personas. Qué fácil es hablar de un Dios poderoso, santo. Qué fácil es. Pero cuando a mí me viene el problema, entonces ya no es tan Dios como yo decía que era. Ya no perdono como mando a perdonar. Ya no tengo compasión como mandaba a los demás a tener compasión. Ya no tengo tolerancia como le decía a los otros que toleraran. Y por cosas insignificantes, estúpidas y mínimas, permitimos herir los corazones de las personas. Tonterías. Cuando podemos pasar por alto la ofensa, porque dice Salomón que es de sabios pasar por alto la ofensa. Y si no podemos perdonar cosas estúpidas, sencillas, ¿cómo voy a perdonar cosas enormes? Con que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad, le dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿de quién está hablando él aquí? ¿De usted? ¿De mí? No, está hablando de él. Él, su humanidad de él, en su humanidad, él es como hombre, todo lo que estaba sintiendo, dice, el espíritu que está en mí, este está dispuesto, pero mi carne está sufriendo.
Mi humanidad está sufriendo. Yo no quiero pasar por eso, pero tengo que pasarlo. Dios sabe que usted tal vez no tenga que pasar por algunas cosas, pero tienes que pasarlas. Es la única forma de restaurar tu alma y poder entrar de nuevo en el camino, porque si no lo haces, el enemigo te va a engañar y te va a destruir, te va a carcomer y te va a llevar a ti y a tu descendencia directo al infierno. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Lo sabía él o no lo sabía? Sí lo sabía, pero quiere enseñarle a usted y a mí que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Hay cosas que hay que enfrentarlas, duela lo que duela. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y llenos de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son las mismas palabras? Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Esta primera parte la voy a cerrar aquí, y solo voy a dejar como reflexión lo que hemos aprendido durante estas 3 semanas. ¿Qué hemos aprendido durante estas 3 semanas? Hemos aprendido que el remordimiento no sana, que el remordimiento lo único que hace es que nos destruye, que el remordimiento no nos lleva a ningún lado. Hemos aprendido que el silencio que estamos guardando, Satanás lo va a usar en un momento determinado. Y antes que Satanás abra la boca, mejor la abro yo. Porque cuando Satanás abra la boca y nos acuse, va a ser muy destructivo el que tiene remordimiento. Y hemos aprendido que el arrepentimiento, que es la tristeza que viene de Dios, nos lleva a nosotros a confesar nuestro pecado y nos trae, número 1, paz. Nos libera. Nos deja en la mano de Dios y en su benevolencia para poder levantar ese hombre que está caído. Porque aunque sonriamos, aunque nos veamos bonitos, estamos caídos. Porque hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos carcome mañana, tarde y noche. Porque el gigante llegaba delante de Israel y les gritaba mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Hasta que David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que blasfema contra los ejércitos de Jehová? Y se levantó alguien que dijo: no más, no más. ¿Y sabe quién tiene que levantarse y decir no más? Usted mismo. Usted mismo se tiene que levantar y decir: no más, Satanás, hasta aquí caminaste, no caminas más. Y esa angustia que siente, esa angustia que siento, conviértala en algo que edifique, no en algo que te asuste. No tenga miedo, Dios es bueno. Y Él es bueno todo el tiempo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. A partir de este momento, mis hermanos, yo voy a pedir a los que tienen, ¿qué se me hizo mi piedrita? Aquí está. Levante la mano los que tienen una piedrita aquí. ¿Hay alguien que no la tenga? Pueden bajar la mano. ¿Hay alguien que no la tenga mayor de 13 años? ¿Todos tienen? ¿Usted no tiene? ¿Me le pueden dar una a Daniel? ¿Alguien más no tiene una piedrita? Los chicos de el grupo de exploradores,
Pueden pasar, por favor, ahorita la pastora viene y pueden pasar con ella, porque de aquí para adelante solo voy a hablar con los mayores de 13 años. Los pequeñitos, si está dormido, no se preocupe, puede tenerlo ahí. Pero los que están despiertos pasen, porque vamos a tratar un asunto muy delicado. Como les dije, se cambió la liturgia, ¿verdad? Hemos cambiado la liturgia porque vamos a abordar un asunto muy importante.